Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la literatura de la Ilustración, el romanticismo y el realismo. Empecemos. La Ilustración. Este movimiento se desarrolló en el siglo XVIII en Inglaterra y Francia y paulatinamente se extendió por toda Europa. Se caracterizó por la defensa de la razón frente a la fe, dando prioridad a la ciencia y la educación para impulsar el progreso de la población. Por tal razón, se conoció también como el siglo de las luces y su principal objetivo fue erradicar la superstición y la ignorancia, considerada como uno de los principales factores del atraso en la sociedad. Otro suceso importante de este siglo fue la Revolución Francesa en 1789, proponiendo un sistema en el que los ciudadanos fueran los encargados de la soberanía política. Recordemos que en ese entonces gobernaban los reyes católicos y los ciudadanos no eran partícipes de las decisiones del país. También la mentalidad ilustrada tenía el ideal de que la educación transformaba la sociedad. Por tal motivo, se crearon instituciones culturales como la Biblioteca Nacional, la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia, entre otras. Paralelamente surge un movimiento estético llamado neoclasicismo, que mantenía un ideal estético basado en la razón y la sobriedad formal, teniendo en cuenta el arte clásico. Es decir, se basaban en las obras antiguas de los griegos para crear nuevas formas literarias. Entre sus principales características tenemos: la creación literaria se rige por la razón, guiando el espíritu crítico de los escritores ante el mundo que los rodea. La literatura ha de tener una intención didáctica, es decir, que enseñaba deleitando, se disfrutaba todo lo estético. Una tercera característica es la imitación de los autores grecolatinos y el ajuste a la perspectiva clásica, imponiendo sus propias reglas, claro está, a cada género. Perseguía también la claridad y la adecuación, es decir, lo sencillo y lo bien elaborado, rechazando los excesos propios de la literatura barroca. Recordemos que este tipo de literatura llevaba muchos artilugios y era muy elaborada utilizando las figuras retóricas. En cuanto a los géneros que surgieron durante la época de la Ilustración, tenemos los siguientes. La prosa. El principal género fue el ensayo, pues permitía mostrar el espíritu crítico y cumplir con el fin didáctico que versaba la literatura. También el género epistolar, que tiene que ver con todas las cartas. En cuanto a la lírica, según Ignacio de Luzán, la poesía es imitación de la naturaleza con doble finalidad, imitación y deleite. Durante el siglo XVIII se imponen dos tipos de poesía: la poesía social y filosófica, que versaba sobre las ideas de la Ilustración, y la poesía clásica, ambientada en una naturaleza idealizada y armónica. En cuanto a las fábulas, consiste en una composición breve en verso y que narra historias protagonizadas por animales o seres inanimados y cumple su función didáctica, dejando una moraleja o enseñanza. Finalmente, el teatro, que se enmarcó en la polémica representada en comedias y dramas, debía contribuir a la educación del pueblo y de la forma de la sociedad, imponiendo normas clásicas tales como el respeto de las unidades de tiempo, lugar y acción, separación de lo trágico y lo cómico, defensa de la verosimilitud en la acción del decoro en el lenguaje. Fueron muchos los autores que resaltaron en esta época. Hoy destacaremos a tres de ellos. El primero es Rousseau, escritor y pedagogo suizo, quien escribió Emilio o de la Educación en 1762, y de allí se desprende una de sus frases principales: el hombre es bueno por naturaleza. El segundo de ellos es Voltaire, un escritor e historiador francés, quien escribió Cartas filosóficas o Cartas inglesas en 1734, y nos dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Y el tercero es Montesquieu, un historiador y filósofo francés, que escribió Del espíritu de las leyes. Allí él resalta: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. El romanticismo.
Este periodo inicia en 1815 con la derrota de Napoleón y la restauración de las monarquías absolutas. Se establece la llamada Santa Alianza, un documento en donde los reyes europeos se comprometen a ayudarse entre sí dada alguna revolución liberal. El romanticismo presenta actitudes contradictorias como expresión de una intensa crisis social. Esta mentalidad romántica se caracterizó por el individualismo. Aquí el arte y la literatura se convirtieron en manifestación del yo, de los sentimientos personales. En cuanto al irracionalismo, este valora las emociones, los sueños, las fantasías del ser humano. Si hablamos de defensa de la libertad, el romanticismo se definió como liberalismo en la literatura. ¿Por qué? Se centraba en la conducta y allí se fue a defender todo lo que es el adulterio y el suicidio, permitiendo que éste tuviese una excusa de ser. En cuanto al idealismo, se consideró al poeta como un artista, como un genio capaz de penetrar de manera intuitiva en lo desconocido, en lo misterioso. Es decir, se llegó a idear algo inalcanzable. Existió también un nacionalismo. Aquí el espíritu universalista del neoclasicismo. Los románticos valoran los rasgos de cada país y se sienten orgullosos del país donde viven. En cuanto al exotismo, se rechaza la sociedad moderna y el romántico se evade de todo, va a lugares lejanos como la Edad Media o lugares que aún no habían conocido. Se empieza a imaginar otros lugares, como por ejemplo América. Recordemos que para esta época ya estaría el descubrimiento de América. Y finalmente, en cuanto a su espíritu rebelde y juvenil, el romántico sintetizó las inquietudes de la juventud, como la rebeldía, la pasión, el idealismo. Los románticos cultivaron tres géneros principales, entre ellos tenemos la lírica. Aquí los poetas dan rienda suelta a sus sentimientos mediante el empleo del estilo retórico, es decir, utilizaban mucho los adjetivos, las interrogaciones y las exclamaciones. En cuanto al estilo métrico, se distingue por la polimetría, que es el empleo de diversos tipos de versos y estrofas en un mismo poema. En cuanto a la prosa, se caracterizó por dos tipos, la novela histórica, que se difundió en España, y el cuadro de costumbres, que eran novelas que retrataban el habla y las costumbres de un pueblo. Y finalmente tenemos el teatro, que fue uno de los géneros preferidos por los románticos, ya que se prestó bien para reflejar su ficción de la vida. Entre las características del teatro romántico tenemos el tema, los protagonistas y la libertad creadora. Destacaremos a tres escritores españoles románticos. El primero de él es Gustavo Adolfo Bécquer, quien en 1871 escribió Rimas y Leyendas, y allí destaca: Dios, aunque invisible, tiene siempre una mano tendida para levantar por un extremo la carga que abruma al pobre. José Espronceda es un poeta quien escribió El Diablo Mundo en 1840 y allí manifiesta: el alma en su mirar se transparenta, mirar sereno, vívido y ardiente, y su robusta máquina alimenta la eterna llama que el pecho siente. El turno es para una poetisa llamada Rosalía de Castro, quien manifiesta: alma que vas huyendo de ti misma, que buscas insensata en las demás. Y finalizamos con el realismo. Este surge en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, dando paso a los primeros movimientos obreros. Aquí, la mentalidad romántica se sustituye por el empirismo y se da paso al progreso y la ciencia. Surge algo que se llama el positivismo, una corriente filosófica que se basa en la observación de los hechos reales y en la experimentación. Es aquí donde se empiezan a sentar las bases para la investigación. Se realizan también grandes progresos en la investigación científica y aparece Charles Darwin con su teoría de la evolución. También surgieron innumerables inventos que transformaron la industria y la vida cotidiana, como lo fue el telégrafo, los barcos a vapor, el acero,
la iluminación con gas, entre otros. Además, en cuanto a las ciencias humanas, también hubo avances. Karl Marx crea el marxismo, que estudió la historia del capitalismo y de los conflictos sociales, afirmando que obedecía a unas leyes objetivas, cuales las de las luchas sociales. En el siglo XIX es donde la literatura se convierte en una forma de vida para los escritores. El realismo surge por el rechazo de los principios idealistas y de la estética romántica. Aquí algunos rasgos característicos del realismo. El primero de ellos es el interés por la realidad. Los autores recurren con frecuencia a la observación como procedimiento creativo. La novela es el género predilecto en el realismo, pues se convierte en un importante documento social, es decir, retrata y documenta los hechos actuales. En cuanto a la tendencia a la objetividad y verosimilitud, se busca presentar ambientes, comportamientos y diálogos reales, o al menos que sean creíbles, dejando de un lado la ficción. Y finalmente la intención crítica. Aquí se hace uso de la objetividad. ¿Para qué? Para dar una intención crítica considerable para el autor. El género que se cultivó durante esta época fue la novela realista. Sus elementos narrativos conformaban un mundo verosímil, creado a partir de la observación directa de la realidad, y tenía unas características, como por ejemplo los temas, que se centraban en los conflictos de la sociedad de la época, sucesos históricos, tendencias políticas o religiosas. En cuanto a los personajes, ya dejan de ser héroes y pasan a ser individuos extraídos de la realidad. También tiene un narrador que suele ser omnisciente, es decir, que posee una visión global de los hechos y conoce los pensamientos y comportamientos de los demás personajes. Y finalmente el estilo, que se caracteriza por la precisión en las descripciones y la agilidad de los diálogos. El realismo se da en tres fases principales: el prerrealismo, el realismo y el naturalismo. En el prerrealismo se escribe un tipo de novela de tintes costumbristas, en la que se ofrece una visión idealizada y moralizante de la realidad. Ya en el realismo, que es propiamente dicho, se inicia en la publicación de 1870 de La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós. Y finalmente el naturalismo, que es una derivación del realismo y aparece en España hacia 1880 con la publicación de La desheredada de también Benito Pérez Galdós. En el realismo se destacan tres autores, entre ellos tenemos Leopoldo Alas, más conocido como Clarín, un escritor español, autor de La Regenta en 1884. Allí él menciona: las lecciones del mundo están escritas en un idioma del cual no se puede traducir, el de la experiencia. También tenemos a Benito Pérez Galdós, otro escritor español, autor de Fortunata y Jacinta en 1887, y manifiesta: así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad. Y finalmente la escritora Emilia Pardo Bazán, autora de Los Pasos de Ulloa en 1886. Una frase conocida de ella es: los sentimientos no los elegimos, se nos vienen, se crían como maleza que nadie planta y que inunda la tierra. Eso es todo, chicos, nos veremos en una próxima oportunidad. Ahora la actividad. Esta primera actividad consiste en la lectura de las páginas 116 a 121 que trae un complemento sobre la literatura de la Ilustración y del Romanticismo. Una vez leas la información de estas páginas, vas a elaborar un cuadro comparativo, como se muestra en el ejemplo, sobre la Ilustración, el Romanticismo y el Realismo. Debes tener en cuenta aspectos como el contexto histórico, las características, los géneros y autores con sus respectivas obras. Finalmente, irás a la página 109, en donde se encuentra la literatura en pantalla grande. Lees la información y desarrollas la pequeña actividad que consta de 3 puntos.
Una vez tengas realizadas tus actividades, envía las evidencias. Hasta pronto.